¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles y que aún continúes con este curso de álgebra. El día de hoy vamos a ver el sexto tema de este curso, que es suma de polinomios. Y antes de comenzar, yo quiero refrescarte un poco la memoria. ¿Recuerdas que a principios de este curso vimos lo que eran la suma y restas de números? Es importante que ese tema ya lo domines, si no, es necesario que regreses y repitas las clases, porque a partir de ahora vamos a comenzar a trabajar con suma y resta de números positivos y negativos. Otro punto muy importante que quiero decirte esta tarde es que también estuvimos viendo en las primeras clases la definición de un término, porque ya ahora vamos a comenzar a trabajar con polinomios. ¿Qué cosas son los polinomios? Un polinomio está formado por varios términos. Cada término es una expresión que contiene uno o más de los tres elementos de los que están hechos las variables, constantes o exponentes. Recuerda que un término tiene un coeficiente, una variable y un exponente, así como un signo. Ese es un término. Un polinomio está compuesto de muchos términos, como vemos aquí la expresión, ¿ok? Por ejemplo, 9, 9x y 9xy todos son términos. Otra forma de identificar los términos es que se separan por sumas o restas, como lo estamos viendo. Por ejemplo, menos 5x a la quinta potencia es un término, más 3x a la novena potencia es un término, menos un tercio de x al cuadrado, es un término, más 6x es otro término. En total, cuando tú ves una expresión así, se le denomina polinomio, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, recordando todo lo que hemos visto en las clases pasadas, podemos comenzar nuestra clase de suma de polinomios. Muy bien, para resolver y simplificar o sumar o restar polinomios, esa es la primera forma que te voy a enseñar. Se deben agrupar los términos con las mismas variables, como por ejemplo los términos con X, los términos con Y, los términos que no tienen variables. Además es importante fijarse en el signo. Recuerda que cuando estamos en suma, ¿verdad? No solamente podemos usar la regla de la suma y la resta, no podemos estar usando, aquí no estamos metiéndonos en nada de multiplicación. Es importante fijarse en el signo que está antes del término, que determinará si suma, resta o multiplica. En este caso solo estamos hablando de suma y de resta. Por ejemplo, tenemos 4x más 5y más 2xy más 2y más 2. Este es un polinomio. Lo que vamos a hacer primero es agrupar, ¿verdad? Y donde yo agrupo, sumo, resto los términos con las mismas variables. Por ejemplo, aquí te lo puse de un solo color. Cada variable te la puse de un color. Cada término semejante te lo puse de un solo color. Por ejemplo, aquí tenemos 4x y acá la separo y le pongo 4x positiva. ¿Ves algún otro término semejante? No, ¿verdad? Bueno, ahora vamos con la y. Ahora vemos aquí, tenemos 5y, pero aquí tenemos otros términos semejantes, 2y. Entonces, ¿qué hacemos? Las separamos y las agrupamos aquí. 5y más 2y. Ahora resolvemos. 5y más 2y es igual a 7y. Aquí tenemos 2xy, lo separamos y es es el único término, no hay ningún término semejante que tenga este mismo grado, ¿verdad? XY ni la misma literal, ¿ok? Entonces, 2xy positivo queda como 2xy. Y de ahí tenemos un coeficiente. En este caso es 2. Simplemente 2 sin ninguna variable y queda como 2. El resultado de la suma del polinomio es unir todo esto.
4x más 7y más 2xy más 2. En este caso no tuvimos que hacer muchas simplificaciones de términos semejantes debido a que solamente en la mayoría de los casos, como es este y este, solamente hay un término de cada una de cada uno que no es semejante, ¿sí? En este caso, sí realizamos la operación en 5y más 2y, como aquí. Entonces, se agrupan, se suman o se restan los términos con las variables, con las mismas variables dependiendo cómo me lo pida. Aquí en este ejemplo nos pedía una suma, ¿ok? Y así es como yo tengo la suma de mi polinomio, comenzando por el tema más fácil. Ahora, quiero que eso también te lo memorices. Si tienes donde anotar, lo anotes porque en las próximas clases estaremos trabajando con esa información. La cantidad de términos de un polinomio que un polinomio tiene va a indicar a qué polinomio se refiere. Por ejemplo, el polinomio de un término se conoce como monomio. Vemos el ejemplo. Un término solamente tiene variable, signo, tiene el coeficiente y ya, nada más, ¿verdad? Ahora un polinomio de dos términos se llama binomio, tiene dos términos. Aquí vemos el término 8xy y vemos el término menos 2y. Son dos términos, ¿ok? Y el polinomio de tres términos, pues obviamente tiene tres términos, ¿no? Y se le llama trinomio. Vemos el ejemplo. Tenemos el primer término que es más 8xy, tenemos el segundo término que es menos 2y y tenemos el tercero que es 4, ¿ok? Muy bien, entonces de acuerdo a la cantidad de términos le vamos a llamar, le vamos a indicar qué tipo de polinomio es. Y para terminar esta clase, quiero enseñarte cuando yo me encuentro con un polinomio sumado a otro polinomio, qué es lo que yo voy a hacer. Lo primero que yo tengo que hacer es separar cada uno de los términos de acuerdo al grado, al término semejante. Tengo mi polinomio 1, vamos a ponerle número 1, y tengo mi polinomio 2, ok. Escribo tal cual, 10x al cubo más 5x cuadrada menos 3x menos y. Y ese es mi primer polinomio. Y debajo, para realizar la suma, le voy a poner el polinomio, el segundo, pero lo voy a ubicar bien, de tal manera que queden bien acomodados los términos semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos 10x al cubo. ¿En este polinomio tengo alguna x al cubo? Sí, aquí. Y lo coloco en la parte de abajo, x al cubo. Vamos con el siguiente término. Aquí tengo más 5x cuadrada. ¿Tengo aquí algún término con x cuadrada en mi segundo polinomio? Sí, menos x cuadrada. Entonces, lo coloco debajo del término semejante, ¿ok? Bueno, vamos con el siguiente término. Aquí tengo, en mi polinomio número 1, tengo menos 3x, ok, menos 3x. ¿Hay aquí algún término que tenga así nada más x elevada a la potencia número 1? Sí, ¿verdad? 3x y lo coloco debajo de su término semejante, que es este, ¿ok? Y por último, tenemos menos 3. ¿Hay algún término que no tenga ninguna variable, solamente el número? Sí, el coeficiente es 8. Entonces le ponemos aquí 8 positivo, porque si no tiene el menos, quiere decir que es positivo. Recordamos, ¿verdad? Que ahí no necesariamente se le pone el signo cuando, como en este caso está comenzando en la línea del polinomio. Muy bien, ahora que ya tengo ordenado mi polinomio 1 con el polinomio número 2, procedo a hacer la suma. Es algo muy sencillo. Yo te recomiendo que si no lo entendiste muy bien, regresa y comienza a practicar y te vas a dar cuenta que está súper fácil. Ya los acomodé. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Sumar
10x al cubo más 2x al cubo. Entonces, como son términos semejantes, lo único que hacemos es sumarlos. 10 más 2 es 12. Entonces me queda 12x al cubo. Muy bien. Ahora vamos con el siguiente. Tengo 5x cuadrada menos x cuadrada. Entonces a 5 le quito 1, me queda 4, ¿verdad? 4x cuadrada. Ojo, aquí el coeficiente y la literal queda exactamente igual. Aquí no quiero que le hagan ninguna modificación. Aquí es exactamente igual. Lo único que vamos a hacer es sumar. La literal queda igual. El exponente queda igual porque simplemente estamos haciendo sumas de coeficientes. No nos estamos metiendo a nada más. ¿Ok? Lo único que cambia es el coeficiente numérico. Es lo que estamos haciendo. Bueno, ahora tengo 3x, menos 3x más 3x. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una regla que hemos visto en las clases pasadas, ¿verdad? Que cuando un número es sumado por su mismo número, en este caso más 3 menos 3 es igual a 0. Más 2 menos 2 es igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí simplemente se hace una resta. Tengo 3 y le quito 3, me queda 0. Entonces este se anula y por lo tanto es 0. Y aquí vamos con el último término que dice menos 3 más 8. Menos 3 más 8. Esto tiene un error porque si a menos 3 le quito 8 me queda 5. 5 positivo. ¿Ok? Y este es mi resultado de la suma de dos polinomios. Si no te quedó muy claro, te recomiendo que regreses el video y lo vuelvas a ver detalladamente cómo lo fuimos resolviendo. Está súper sencillo, está súper fácil y es cuestión de que aprendas que lo que se suma y se resta son los coeficientes. Aquí no nos metemos con las literales y las literales no se afectan en nada porque solo estamos haciendo suma o resta. Las próximas clases que veamos multiplicación y división ya es otro caso totalmente distinto. ¿Sí? Nos vemos.